Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 de este trimestre del año 2014. Realmente estamos entrando apenas a las orillas de las profundas aguas en las cuales vamos a comprender de manera muy profusa muchos temas con relación a la fe y las obras. Y en esta semana no es nada diferente. Y vamos a entender y a comprender temas de grande relevancia. Se van a dar cuenta que en el estudio de la lección de esta semana vamos a encontrar temas maravillosos para disfrutar, comprender y sobre todas las cosas para aprender y ponerlos en práctica. Como por ejemplo, uno de los temas va a ser ¿cómo es la fe que perdura? Esta semana vamos a estar estudiando este tema que es crucial para mantenerse y perseverar en la fe dentro de esta lección. Seguidamente vamos a descubrir qué es la perfección en la fe. ¿A qué se refiere el apóstol Santiago cuando habla acerca de este tema? Seguidamente vamos a aprender qué es la sabiduría y cómo pedir con fe. No es lo mismo tener sabiduría que pedir a Dios sabiduría para tener esa fe que tú y yo podemos tener para agradar a nuestro Dios y recibir la bendición que Él ha prometido. También vamos a conocer cuál es la dualidad. Ustedes saben que en este mundo vivimos en un mundo muchas veces de doble ánimo. ¿Por qué? Porque encontramos cosas como que si hay un alto, hay un bajo. Si hay un izquierdo, también hay un derecho. Entonces en la fe muchas veces pasa lo mismo. Además de fe también existe la duda. Y esto de la dualidad vamos a comprender que la fe y la duda, y ahora también vamos a ver lo que es la otra cara de la moneda hablando de la fe y de la duda. Y para finalizar vamos a disfrutar por qué el evangelio es tanto para ricos como para los pobres. En realidad el Señor en su plan de salvación no ha discriminado a nadie, ni a ricos ni a pobres. Y el apóstol Santiago aclara todos estos puntos y vamos a comprender al estudiar esta semana qué es la perfección de nuestra fe. Así es que amarrémonos el cinturón porque arrancamos con esta bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el verso número 2. La Biblia dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un versículo realmente muy relevante. Es un versículo realmente muy profundo, porque recuerda que la lección que estamos estudiando es la perfección de nuestra fe. Este versículo nos está diciendo que nosotros, para poder alcanzar el blanco, para poder alcanzar la meta, para poder alcanzar el objetivo de la salvación, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, quien es el que hizo, oiga bien, el que hizo, es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros creemos realmente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esta es parte de nuestra fe. Entonces Jesucristo es el autor de ese plan de salvación y también es el que lo ejecutó. En otras palabras, Él murió y derramó su sangre para que tú y yo alcanzáramos esta salvación. Y por esa fe, la fe de Jesucristo, nosotros entonces alcanzamos la salvación. Él menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, menospreció todo lo que Él sufrió. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito, era salvarte y salvarme. La lección de esta semana, como dijimos, se llama la perfección de nuestra fe. Y aquí nos presenta en la introducción la experiencia de un odontólogo. Un odontólogo es aquel que se encarga de ayudar a las personas en sus problemas de la dentadura. Y este odontólogo decía que sus coronas eran perfectas, no tenían defectos y realmente él no se preocupaba por estas coronas que él hacía. Y la gente le preguntaba, ¿por qué usted
tiene tanta confianza en lo que usted hace? Bueno, sencillo. Él decía, ¿por qué? Porque desde el inicio me propongo hacer las cosas de manera perfecta para que al final no haya ningún problema. Como cristianos no necesitamos angustiarnos sobre si nuestros caracteres serán suficientes buenos al final. Oiga bien, no debemos de angustiarnos ni de preocuparnos si tu carácter o mi carácter no parecen ser perfectos al final, de acuerdo a la visión de los que nos rodean. Esta es la obra de Dios. Nuestra función es pelea la buena batalla de la fe, con nuestros ojos fijos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. De tal manera que una vez que tú pones los ojos en Cristo, tu imperfección ya no importa, porque la perfección de Jesús te es imputada, te es impartida, y ahora tú eres acepto en el amado Jesucristo. Sin fe podemos sentirnos derrotados aún antes de comenzar, porque nos concentramos en nosotros mismos en lugar de fijar nuestros ojos en Dios. De tal manera que tenemos que estar seguros que el que comenzó la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar en ti y en mí. Así es que esta obra no es mía, no es tuya, es de Dios. Como dijo Jesús, esta es la obra de Dios. Oiga bien, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en Él, que Él ha enviado. O sea, bien, para entender lo que es la obra de Dios es creer en aquel que Dios envió. ¿Y quién es el que Dios envió? Jesucristo. Por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Estudiemos la lección del día domingo y aprendamos de este tema, el cual es la fe perdura. Muy bien. En la sección del día domingo nos encontramos con un tema que es realmente muy interesante. Por ejemplo, dice, la fe perdura. En realidad, sostenerse en la fe es una experiencia para muchos, algunas veces traumática, difícil, y algunos realmente no soportan cuando llega la prueba. Y en este día la lección hace podríamos decir, una triple dirección de lo que es la fe y lo que es perseverar o permanecer en la fe. De tal manera que presenta Santiago en el capítulo 1, nos muestra lo que dice Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga bien, el propósito de la prueba es que tengamos paciencia. Pero aquí él está diciendo que tengamos gozo en la prueba. En realidad, es difícil vivir una vida cuando hay sufrimiento, cuando hay que padecer, cuando a una persona está realmente afligida, le es algunas veces difícil disfrutar de la vida. Y mucho más difícil es tener gozo. De tal manera que la palabra griega que usa en el versículo 3, hablando de esto de la prueba acerca de nuestra fe, es dokimión. Se refiere al proceso de probar si algo es genuino. Pedro compara esta prueba de nuestra fe como la forma en que el fuego purifica al oro. Aunque esta prueba puede no ser placentera, Dios espera un resultado exitoso. Las pruebas no deben desanimarnos, porque si permanecemos fieles, saldremos como el oro. Por eso en el libro de Pedro dice aquí que tengamos gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. Esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque el que prueba el oro dice que el oro está perfecto y está purificado cuando el orfebre, que es el que está trabajando en el oro, mira su rostro claro en el oro. Cuando él refleja su rostro allí, entonces el oro recibe el reflejo del orfebre, está allí en el oro. Entonces ha pasado la prueba de fuego y ahora el oro es probado y está catalogado como un oro de calidad. De este modo nosotros podemos regocijarnos. Jesús dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos cuando encontremos que estamos en diversas pruebas y nos persiguen o hablan mal de nosotros mintiendo. Así es que tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que mirar con esperanza más allá de la prueba.
Necesitamos mirar más allá de cada prueba y visualizar el resultado que Dios espera. Ahí es donde entra la fe. Necesitamos creer en un Padre amante, confiar en su sabiduría y actuar sobre la base de su palabra. Podemos confiarle con seguridad nuestro futuro a Él. Tú puedes confiar en el Señor, yo puedo confiar en el Señor, creer en su palabra y esperar en sus promesas, de tal manera que así nosotros podemos obtener la paciencia. La paciencia es una palabra griega utilizada aquí, dice es upomone. También puede traducirse como constancia, perseverancia. Upomone es eso que dura más que todo lo demás, porque descansa con confianza en la seguridad de la liberación final, de tal manera que cuando hayas pruebas, cuando hayas dificultades, cuando pases aflicción, cuando estés padeciendo o estés afligido, hermano, hermana mía, míralo con esperanza. Recuerda que es para adquirir paciencia y mira más allá de la tormenta, más allá de la oscuridad, porque hay luz, no solamente al final del túnel, hay luz más allá cuando Cristo brilla en tu corazón y ese oro que es probado refleja el carácter perfecto de nuestro Señor. Cuando tú y yo somos probados y somos hallados un oro comprobado que pertenece a nuestro Señor. Así es que hemos de gozarnos en las pruebas, hemos de soportar con paciencia y hemos de ver el final con esperanza. Comprendamos la lección del día lunes y estudiemos este tema, el cual es perfección.